Algunas veces sentimos que si el Espíritu Santo nos guía, nos guiará siempre junto a aguas de reposo, como lo habla el Salmo capítulo 23. Pero no siempre es así. Tenemos un ejemplo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde el Espíritu Santo lleva a Jesús. Dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí vino el tentador cuando él estaba buscando al Señor. Entonces, esto no es verdad siempre. El Espíritu condujo a Jesús para una larga faena, enfrentar pruebas, y después vino un momento de dificultad, pero el Señor pudo proclamar una palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tentación a menudo viene después de un momento en nuestra vida espiritual o en nuestro ministerio. En el capítulo Primera de Reyes, capítulo número 18, nos habla que vino una época de que no había lluvia y Acab estaba buscando a Elías. Pero el Señor le dice a Elías que había llegado la hora, después de 3 años, que se presentara a Acab. Y vemos cómo el Señor le dio un respaldo. Pero en esos 3 años, Elías pasó por momentos de proceso, por momentos de prueba, por momentos de dificultad. Y no era porque estaba en pecado, era porque Dios y el Espíritu de Dios lo había guiado para después dar esta gran confrontación. Por eso la tentación viene a menudo, a veces en esos momentos. Ahora, Satanás tentó a Adán y Eva en el paraíso, allí donde no les faltaba nada. Eso lo pensó hacer lo mismo con Jesús, darle promesas que no eran verdad, pero Jesús lo confrontó a través de la palabra del Señor. Conocer y obedecer la palabra de Dios es un arma eficaz contra la tentación. Es la única ofensiva provista en la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17 dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús usó la Escritura para enfrentar los ataques de Satanás, y usted también puede hacerlo. Tener experiencia en Dios es obedecer la Escritura, amar la palabra y saber que el Señor también fue tentado. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuese tentado? Primero, la tentación es parte de la experiencia humana. Jesús, el Dios encarnado, manifestado en carne, fue tentado en todo para socorrer a los que son tentados. Pasó por la tentación que tiene un ser humano, más sin pecado, dice la palabra del Señor. De esa manera Él nos puede entender. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí tenemos algo importante. El Señor no cayó en la tentación. Adán y Eva cayó en la tentación. Jesús dio la gran victoria para que cuando fuésemos tentados, Él nos dé la fortaleza y el poder para salir adelante y podamos seguir adelante en nuestra salvación. Romanos 5, 12 al 19 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también la salvación y la redención entró por un hombre, Jesús, el Dios encarnado, y pasó a toda la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la oportunidad, tenemos el momento, la victoria es nuestra. Solamente confiemos en que sus promesas son firmes y que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Mis hermanos,
Bendiciones. Hay que fortalecernos en el Señor, hay que poner la mirada en el Señor y hay que seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendiciones.